Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos al episodio 19 de Crímenes Atroces, el penúltimo episodio de este mes. Espero que les haya fascinado y atemorizado el caso de Jack el Destripador, pero les traje un caso de ya de principio de los 2000 y precisamente que ocurrió en México. Un caso que demuestra que no siempre, que demuestra que en México no existen ni perfiladores ni detectives ante un caso de un asesino en serie. Por así decirlo, comenzamos con el episodio de hoy. Y dice: la Ciudad de México se ha caracterizado por varias cosas. En que los jefes de gobierno nunca acaban su sexenio, la línea del metro siempre está llena, su comida extraña y fue testigo de varios asesinatos a mujeres de la tercera edad. Durante varios años, varias mujeres de la tercera edad fueron encontradas muertas. La incompetencia de las autoridades permitió que todo esto ya que, según ellos, los crímenes eran cometidos por algún hombre o un transvesti. Pero en realidad es que fueron cometidos por una mujer que había practicado lucha libre. Hoy conoceremos a una asesina serial mexicana cuyos crímenes y su captura dejó al descubierto la ineptitud de las autoridades. Este es el caso de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas, ¿ok? Y para este caso me puse mi playera de México para decir que obviamente, como era un caso mexicano, teníamos que llevar algo de color en este episodio. Y pues ya van a ver todo lo que es de esta historia, que es incompetencia, homofobia y que varias cosas sucedieron alrededor de la vida de Juana Barraza, la Mataviejitas, que actualmente sigue en prisión, pero su historia es muy recordada. Comencemos. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Aunque otros registros asientan que su origen es en el municipio de Apazoyucan y en el estado de Hidalgo. Su madre, Juana Justa Samperio, era una prostituta de 13 años quien conoció en un bar a Trinidad Barraza, de 18 años. Su padre era un pederasta, ganadero, cobrador de camiones y policía judicial, y quien, según comentaron, llegó a tener 32 hijos, obviamente con diferentes mujeres. O sea, una madre prostituta, un padre que todo esto. Vamos a empezar esta historia. Van a saber que estos no eran los padres del año. La pareja tuvo 2 hijas, Ángela, la mayor, y Juana, la menor. Tras 5 años de vivir en unión libre, Justa decidió abandonar a Trinidad. No sé por qué. Ángela, quien tenía 2 años en ese momento, se quedó encargada por un familiar, mientras que Juana y su madre se mudaron a Villa Margarita, a la casa de la abuela de Juana, quien tenía un amante llamado Refugio Samperio, quien, para sorpresa de nadie, después de un tiempo comenzó a tener relaciones con Justa. O sea, digamos en pocas palabras, Juana ya tenía un abuelastro o padrastro abuelastro. O sea, era su padrastro y abuelo a la vez. O sea, ya qué horrible con todo esto. A pesar de esta presentación, Refugio era considerado como un buen tipo, entre comillas. Especialmente con Juana. Puse Juan, pero no sé por qué. ¿Quién lo querría mucho? Juana nunca fue a la escuela. De hecho, nunca la dejaban salir de la casa, por lo que no aprendió a socializar, ni a leer, ni a escribir.
Para agregar la mala suerte de Juana, su madre era una alcohólica. No me sorprende. Si ya a los 13 años eres una prostituta, créame que de que te volviste alcohólica, no me sorprende para nadie, para nada. Y un buen día vendió a Juana, quien tenía en ese momento 13 años, a un hombre llamado José Lugo, de 40 años. La oferta se aceptó. A cambio, este José le dio a Justa 3 cervezas, o sea, medio six. O sea, en fin, esto es una de las cosas que digo. Ahora ya ven por qué existen los asesinos en serie. Por padres como Justa es que se crean los asesinos en serie. No es la misma, no es porque en verdad nacieron así, es porque nacen así, pues les toca esa vida y pues a sufrirla. Su vida con ese señor fue horrible. Durante casi 4 años, Lugo abusó sexualmente de Juana. Y ella describe que la tenía amarrada casi todo el tiempo en la cama. En ese lapsus, Juana quedó embarazada por primera vez a sus 13 años. Y se realizó su primer aborto. 3 años después de este aborto, Juana quedó nuevamente embarazada y en este nuevo embarazo tuvo su primer hijo. Uy, o sea, qué horrible es tan siquiera quedar embarazada en este tipo de situaciones, pero bueno, sigue pasando tristemente. La salvación de esta vida de abusos provino de Refugio, el abuelo padrastro, quien buscó a Juana y cuando la encontró, la ayudó a escapar saltando una barda. Juana llevaba a su bebé en brazos y tuvo que meterlo en una cubeta y lo lanzó hacia el otro lado del muro. Esta parte, cuando estuve investigando, sí se me hizo un poco chistoso porque ya me imagino Juana saltando la barda y su bebé en una cubeta. Súper irreal. En el 1980, Justa, la madre de Juana, falleció a los 48 años de cirrosis. Juana no fue al velorio. Y no la culpo. Después de que que tú vendiste a tu hija por 3 cervezas a un hombre que terminó abusando sexualmente de ella. Digo, yo tampoco iría a un funeral de alguien que me hiciera eso. Tiempo después, fallecería la única persona que se llegó a preocupar por ella. Es decir, de Refugio falleció. La única persona que de verdad le puso atención a Juana y en verdad quiso que todo le fuera bien. Entonces, sin nada que hacer en Hidalgo, decidió mudarse con su hijo a la Ciudad de México. Ella, sin saber leer ni escribir, sus opciones para conseguir trabajo eran pocas. Trabajó de sirvienta, vendedora de ropa y de gelatina. Incluso llegó a trabajar en una fábrica de chocolate, como Jeffrey Dahmer. No sé si recuerdan esa historia. Pero a diferencia de Dahmer, la estancia de Juana en esa fábrica causó que ella odiara el olor a chocolate. Hay quienes sí odian el olor a chocolate, hay quienes no, pero es un olor exquisito. Juana en ese lapsus tuvo 2 parejas, un alcohólico que la golpeaba y un chofer de transporte público, quien en realidad era un sicario y la abandonó. No se sabe por qué, pero algunos sugieren que porque lo mataron. Pero aún así siguió buscando el amor y a los 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios García, con quien procreó una hija. Al igual que su madre, tras 4 años de relación, la familia se separó. Luego vivió casi 10 años con Félix Juárez Ramírez, con quien supuestamente tuvo a sus otros 2 hijos. O sea, pasa esto de que aunque tú no digas que no quieres ser como tu mamá o tu papá, terminas repitiendo sus errores. Esto es un dato importante. Entre los trabajos que tuvo Juana fue el de vendedora de palomitas de maíz en las funciones de lucha libre, y este fue
Y fue este deporte el que cambiaría su vida, la de sus víctimas y la historia de la criminología mexicana. Un día normal, uno de los encargados de la arena le propuso a Juana que se convirtiera en luchadora. Ella no solo era fanática de este deporte, y me queda claro porque hay una entrevista de TV Azteca tiempo antes de que comenzara a asesinar, o no sé si ya después cuando se llevaba asesinando, hay un fragmento en donde cuando ella la entrevista y le pregunta que si eres ruda o técnica, ruda de corazón, o sea. Bueno, ella era fanática de este deporte. Sino que con este trabajo podía ganar entre 300 y 500 pesos por pelea. Hablamos de peleas amateurs. Que era mucho más de lo que ganaba vendiendo palomitas. En ese momento Juana aceptó y así nació el personaje que usaría en su etapa como luchadora. En ese momento nació la Dama del Silencio, que era el personaje que ella utilizaba. El primer traje de la Dama del Silencio era negra con una máscara de mariposa del mismo color, ya que eso era en honor a la Santa Muerte y sus íconos. Luego usó uno similar pero en color rosa, siendo esta vestimenta la más popular. Que voy a mostrarles las fotografías. Bueno, de hecho ya la vieron en la portada de este episodio. Era como un tipo traje, algo así como la Power Ranger rosa, pero bajo presupuesto. Juana entrenaba 2 veces por semanas. Levantaba pesas, corría y subía y bajaba escaleras. Algunos dirán, pero bueno, cambió la vida para Juana. Cambió, pero cambió mal. Por lo siguiente. Cuando todo en su vida iba mejorando, en una mala caída, Juana se lastimó la espalda. El golpe fue tan fuerte que los doctores le prohibieron seguir luchando, ya que si lo hacía, corría el riesgo de quedarse paralítica. Como Christopher Reeve, el Superman de los 60s, que se quedó parapléjico por que se cayó de un caballo. Esto hizo que Juana se retirara de la lucha y por un tiempo fue promotora, llevando a varios luchadores a otros estados. Que si me preguntan como qué luchadores, no tengo el dato. Intenté buscar, pero no encontré. En 1995 nació su cuarto hijo. Y al estar desesperada por conseguir dinero, comenzó a robar. Primero robando en tiendas y partes de autos, y a la postre comenzó a robar casas. Para este nuevo negocio invitó a su comadre Araceli Tapia Martínez, quien ya recuerden este nombre porque se repite en esta historia. Y para eso el plan era sencillo. Aprovecharon un programa de ayuda a adultos mayores y ellas se vestían de enfermeras e iban a las casas y con eso entraban y se robaban cosas de valor. Algo que utilizaría Juana en sus posteriores crímenes. Esto duró en un tiempo hasta que Juana decidió abandonar a su comadre y siguió por su cuenta. En ese tiempo, un policía de nombre Moisés Flores Domínguez la capturó, pero en lugar de llevarla a la cárcel, la extorsiona. O sea, tienes que robar, tienes que mantener a tus 4 hijos y aparte mantener un policía. Qué mala suerte para Juana, qué mala suerte para Juana. No estoy tomando compasión, nada más que sí es horrible que te pase todo eso. Ahora ya vamos con lo interesante. Cuando empieza a asesinar y a convertirse en la mataviejitas. A ciencia exacta no se sabe cuándo mató a su primera víctima. Se cree que fue entre 1998 y 1999. Después de que asesinaron a su hijo más grande, quien fue golpeado con un bate por parte de una pandilla. Lo cual pudo ser un detonante para que Juana comenzara a matar. Un dato interesante de esto es que cuando un asesino en serie todavía no tiene, aún sigue la fantasía, va creciendo y todavía sigue la fantasía de querer matar, hasta que pasa un detonante que puede ser que te corran del trabajo, que un familiar se muera
Otra situación, se te rompe el psique y al final terminas cometiendo estos crímenes. Pero oficialmente su primera víctima fue en 2002. El 25 de noviembre de 2002, Juana, vestida como enfermera y haciéndose pasar por trabajadora social, entró a la casa de María de la Luz González Anaya, de 74 años, y vivía en la colonia Alianza Popular Revolucionaria en la alcaldía de Coyoacán. Ella, con su técnica ya usada, entró a la casa. En un punto, la señora hizo un comentario ofensivo y en eso Juana se abalanzó sobre ella, le aplicó una llave de lucha libre, la arrastró al sillón donde la estranguló hasta la muerte. Acto seguido, dejó el cadáver y robó en el apartamento. Para el 5 de noviembre de 2003, la policía tenía pruebas suficientes y testimonios para suponer que había un asesino en serie suelto, y entonces elaboraron un perfil de criminal. Escuchen nomás esto que se sacaron. Buscaban a un hombre entre 1,70 y 1,75 metros, de entre 30 y 45 años, supuestamente inteligente y calculador, complexión robusta, facciones rudas, cara ovalada, cabello rubio castaño, lleva las cejas delineadas, se viste como mujer o vive con mujeres, con posibles tendencias homosexuales, tal vez viva con su abuela, acaso es una mujer robusta, puede ser dos o tendría personalidad múltiple, le gusta la pintura de El niño del chaleco rojo de Jean-Baptiste Greuze, porque 3 de sus víctimas tenían este cuadro, y posiblemente odiaba a España porque una de sus víctimas era española. O sea, ahí te das cuenta que en México no existen perfiladores, no existen detectives. O sea, creyeron que estaban buscando a un hombre y no. La que en verdad tenían que buscar era a una mujer y fue todo un mega pedo. Por lo siguiente, ya verán. Con este perfil sumamente elaborado, entre comillas, la policía se lanzó a las calles en búsqueda del asesino, pero generó una serie de abusos, torturas y hostigamientos en contra de los travestis que encontraban. Mostrando una clara ineptitud y homofobia de las autoridades, pero también estaba el factor político. Pues este caso lanzó una lucha entre el gobierno federal, liderada por Vicente Fox, y el gobierno de la Ciudad de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México. Que incluso Andrés Manuel negaba que existiera un asesino en serie en México y que todo estaba arduamente tranquilo. O sea, el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador negando que exista violencia, muertes en una ciudad. ¿No creen que eso ya lo estamos viendo día con día con él en el gobierno? Pero bueno. Mientras los policías estaban intentando resolver este crimen, Juana seguía perfeccionando su técnica para matar. Primero se ganaba la confianza de la víctima, a veces las abordaban por días, luego entraba a las casas y una vez adentro estrangulaba a las señoras usando llaves de lucha libre. Después cambió su método y empezó a usar cables de teléfono, cintas de batas de baño, mecates, bufandas o el estetoscopio que ella llevaba, porque se disfrazaba de enfermera. Y en algunos casos reportan que apuñaló a sus víctimas y en otros incluso abusó sexualmente de ellas. Utilizaba toda la furia que traía consigo y en algunos casos hacía posar los cuerpos antes de salir de la escena del crimen. En el caso de Simona Bedoya Ayala, una de las víctimas, le puso un banquito debajo de sus piernas para que éstas no se colgaran de la cama.
Después de asesinar, buscaba objetos de valor para robar, a menudo empeñándolas. Juana continuó asesinando al menos a 12 personas en 2002, 17 en 2004 y 11 en 2005. Ok, y mientras, ¿dónde estaba la policía? Ya verán. La ineptitud policíaca utilizó una técnica conocida de usar chivos expiatorios y anunciar que habían atrapado al asesino, pero luego era liberado luego de que era notificado otro asesinato. Este fue el caso de Matilde Sánchez Gallego, una enfermera del ISSSTE a quien arrestaron en 2004 y luego la dejaron ir cuando familiares y amigos lograron que las autoridades escucharan y comprobaron que Matilde había tenido una histerectomía y que había estado convaleciente más de un mes, por lo que no era posible que hubiera asesinado. Ya ven, empezaron a atrapar gente a lo loco. Otro caso similar ocurrió un año antes, en el 2003, con Araceli Vázquez. ¿Recuerdan de esta señora que era la comadre y cómplice de Juana? Volvió a aparecer. Quien fue detenida debido a que una huella digital recogida de uno de los vasos de la casa de una víctima asesinada el 28 de octubre. Al ser detenida, la inculpada tenía un anillo y un reloj propiedad de la víctima, así como varias boletas de empeño de objetos robados a otras ancianas estranguladas. Fue identificada por 4 personas que fueron engañadas con la promesa de recibir credenciales de apoyo y sufrieron robos en sus domicilios. Araceli confesó ser culpable de casi 20 robos, pero dijo que nunca había matado a nadie, pero la arrestaron. 10 días después del arresto de Araceli, Juana volvió a atacar, pero aún así, Araceli permaneció en la cárcel. ¡Oh! O sea, y increíble que la policía no se den cuenta que no están buscando bien. O sea, en el perfil criminólogo ponía que la mataviejitas, bueno, en ese entonces el mataviejitas era una mente criminal. Ay, cositas. Pero Juana era todo lo contrario a lo que decía el perfil de que era una mente maestra, ya que dejaba múltiples huellas digitales y fue vista por decenas de personas. Incluso una vez pasaron las dos cosas al mismo tiempo. Mientras se disponía a atacar, llegó la hija de su víctima, quien traería una radiografía, y al asumir que Juana era enfermera, se la mostró para que le diera su opinión. Juana la tomó, dejó sus huellas digitales y se fue después de haber sido vista claramente. O sea, ahí la pudieron haber atrapado, hasta el señor hubiera llevado las huellas, pero no, los policías estaban buscando a un hombre o un transvesti en lugar de una mujer que practicaba lucha libre. Increíble. El 28 de septiembre de 2005, las cosas cambiaron, ya que Juana mató a alguien de clase alta, una línea que los asesinos en serie nunca deben de cruzar. Algunos lo hacen, otros no. Su víctima fue Carmen Camila González, una señora adinerada, y era la mamá del criminólogo Luis Rafael Moreno González, quien había sido el director general de servicios periciales de procuradurías locales y federales. Al saberse de este asesinato, la policía ahora sí se le interesó el caso y empezó con la búsqueda del asesino. En ese momento se comenzó un operativo de ayuda a gente de la tercera edad llamado Parques y Jardines. Se puso así porque asumió la policía que era en los parques y jardines donde Juana cazaba a sus víctimas, en donde se repartieron
varios volantes con el rostro del asesino, pero con un toque femenino, porque buscaban a un transvesti. Y además se elaboró un retrato hablado tridimensional que parecía una manualidad que se hace en la escuela. Ahorita en las fotos que subirá al Instagram de este caso, verán todo eso que parece que nomás compraron el molde y nomás la llenaron con plastilina. Al mismo tiempo, el procurador Bernardo Batis puso en movimiento otra parte del operativo Parques y Jardines, que consiste en pagarles de 100 a 200 pesos a señoras de la tercera edad para que sirvieran de carnada. O sea, si él supone que deberían de buscar si creen que para encontrar a una señora que mata a viejitas, creen que es buena idea mandar a otras viejitas como carnada. O sea, por un lado está bien, pero por otro hubieran utilizado, no sé, que los policías se disfrazaran de civiles o algunos de viejitas y así atraparan a la asesina. Como caso similar fue el de Andrei Chikatilo, que la policía, para no levantar sospechas, varios policías se disfrazaron de civiles y así buscaron al asesino. En otra ocasión hablaré del caso de Andrei Chikatilo, que es casi un caso similar al de Juana, pero diferente. Bueno, estábamos de que querían usaban las viejitas como carnada. Algo que obviamente no funcionó y poco tiempo el operativo fracasó. La policía, cada vez más ineficiente, siguió arrestando, hostigando y torturando a la comunidad de transvestis, ya que seguían con la idea que buscaban a un transvesti en lugar de una mujer que practicaba lucha libre, causando así varias protestas por parte de la comunidad LGBTQ+. O sea, no puede ser que a estas alturas del caso todavía no agarren a esta señora. Pasaron muchos años y varias víctimas para que la mataviejitas fuera capturada. Incluso en ese momento tenía un cómplice. Un hombre llamado José Francisco Torres Herrera, alias El Frijol, quien era su taxista particular a cambio de una parte del botín. O sea, tuvieron que pasar años y años para que por fin la mataviejitas cesara de los crímenes. Y no solo eso, tenía un cómplice que, a cambio de llevarla a lugares para acechar a sus víctimas, tenía que darles la mitad del botín. Pero entre más alto subes, más fuerte es la caída. Y así fue como, por un descuido, el reinado de la mataviejitas llegó a su fin. Esto es la crónica de lo que pasó. El 25 de enero del 2006, Ana María de los Reyes Alfaro, una viuda de 84 años, preparaba el desayuno a su joven inquilino, Joel López. Después de tomar el café, cada uno se dirigió a sus labores. Joel a su trabajo y Ana María a realizar compras las compras del mercado. Alrededor de las 11 de la mañana, Juana merodeaba por la calle José Jasso y fue entonces cuando vio que Ana María regresaba del mandado. Juana se acercó a ella y le ofreció su ayuda, la cual aceptó. Una vez adentro de su casa, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado de ropa a destajo, es decir, a domicilio. La anciana le ofreció pagar 22 pesos, aparte tacaña, por la docena de prendas. A lo que Juana replicó que era muy poco dinero. En respuesta, Ana María le dijo refunfuñando, citándola: "Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado". O sea, aparte de todo, tacaña. O sea, no estoy de acuerdo que la mataran, pero esta sí debió morirse hace años. Esto al parecer enojó mucho a Juana, que comenzó a golpear fuertemente a la hija en su cara,
Luego tomó un estetoscopio que estaba en la mesa y la estranguló hasta la muerte. En el momento en el que Juana iba saliendo del apartamento, Joel regresaba del trabajo y se cruzó en su camino. Joel notó algo raro y entró al departamento y vio a Ana María muerta en un charco de sangre. Salió y persiguió a Juana. Al salir del lugar se topó con los oficiales Ismael Alvarado y Marco Antonio Rosales y detuvieron a Juana, dando por fin la captura de la Mataviejitas. Algo que la policía no se podía sorprender porque al final atraparon a la Mataviejitas y no al Mataviejitas. Después de la captura, la policía cateó la casa de Juana y ahí encontraron recortes de periódicos sobre sus ataques y algunos objetos que pertenecían a sus víctimas. Típico de los asesinos en serie, que cuando terminas de matar te llevas a casa unos como trofeos para revivir tus crímenes. Luego declara que Juana llegó a pasar horas en una habitación cerrada en su domicilio, contemplando y acariciando aquellos recuerdos. Estaba enferma. Junto a sus trofeos encontraron un altar a la Santa Muerte, a Jesús Valverde, el santo de los criminales, y un barril pequeño que decía para la abundancia. Se calcula que el número total de sus víctimas fue de 48, aunque ella solo admitió haber matado a Ana María, algo que no le funcionó, ya que le pudieron imputar 16 asesinatos gracias a las huellas digitales y a otras pruebas. En marzo de 2008, Juana Barraza, alias la Mataviejitas, fue sentenciada a 759 años de prisión, mismas que actualmente se encuentra cumpliendo en el penal de Santa Marta, Acatitlan. En una entrevista para TV Azteca, misma que la llegó a entrevistar el Arena Ciudad de México, Juana explica el por qué hacía esto. Y recuerda la historia de cuando su madre la vendió con este señor mayor y termina la frase diciendo: yo sé que no merezco perdón ni de Dios, Durante su actual estancia en prisión, se hizo amiga de nada más y nada menos que de Sara Aldrete, mejor conocida como la madrina de Matamoros o la narcosatánica, quien le enseñó a Juana a leer y a escribir. Luego, le enseñó a cómo controlar el mercado negro de medicinas dentro del penal. Si se acuerdan quién era, si no saben quién es Sara Aldrete, les recomiendo escuchar el episodio número 12. Con lo cual, las dos se volvieron poderosas y gracias a eso disfrutan de lujos como tequila, drogas y cenas donde conversan de sus pasados delictivos con otras amigas tales como Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, Cantalicia Garza Azuara, la reina del Golfo, y de nada más y nada menos que con Elba Ester Gordillo, la ex líder del Sindicato Nacional de Maestros antes de que esta última saliera de prisión en 2018. El caso de Juana Barraza ha inspirado a varios capítulos de televisión como Mujer, casos de la vida real, Capadocia y Mujeres asesinas, e incluso inspiró un capítulo de la serie norteamericana Criminal Minds. Además de documentales de su historia y crímenes, que al momento de que se está estrenando este capítulo, la plataforma de streaming Netflix sacó un documental llamado La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas. Y este fue el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, uno de los casos más irreales y más escabrosos que México haya tenido en su historia y que pudo cometer sus crímenes gracias al machismo, la homofobia y la ineptitud de la justicia mexicana. Bueno,
Afortunadamente, ella ya sigue en prisión. Desafortunadamente, la pudieron haber atrapado antes y no es porque la policía en México hubiera sido más eficiente, pero bueno. Ya verán en otros casos similares que la policía es inepta, tanto en México como en otros países. Pero bueno, espero que les haya gustado este penúltimo capítulo del mes de julio. Ya la siguiente semana les llevaré el último episodio de julio y que será un caso mexicano de hace años. Y mientras esperan este capítulo, los invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces y en tweets como @crimenesatrocespodcast. Y a mis redes personales pueden seguirme en Twitter como @santqs99, en Instagram como @santiqs99 y en tweets como @santiqs99. Y bueno, yo me despido, espero que les haya encantado este episodio. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana para cerrar el mes de julio. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.